Hay un mes entero en la vida de Matías Bañato que se borró por completo. Pasaron 30 años y sigue sin recordarlo. Para reconstruir ese mes, Matías tiene suficientes fuentes a las cuales recurrir. La causa judicial que investigó el asesinato de toda su familia, el relato de su abuela que lo acompañó a partir de ese momento y la crónica periodística que desde aquel 17 de febrero de 1994 habló sin parar de la llamada masacre de Flores. Pero Matías, por sí mismo, no recuerda los días posteriores a la madrugada en que se descolgó de la ventana de su habitación mientras su casa se incendiaba con toda su familia dentro. No recuerda el momento en que le dijeron que sus padres, sus dos hermanos y un amigo del más chico habían muerto entre las llamas. Tampoco se acuerda de cuando 4 días después la policía detuvo al perpetrador del incendio, un ex socio de su padre llamado Fructuoso Álvarez González. La familia Bañato estaba compuesta por José Bañato y Alicia Plaza y sus 3 hijos, Matías, Fernando y Alejandro. Vivían en un chalet ubicado en Baldomero Fernández Moreno y Pumacahua, en el barrio de Flores. José era dueño de la fábrica de zapatillas Rainbow y para el año 1993 las cosas se estaban complicando bastante para muchas fábricas nacionales. Los números no cerraban y él estaba evaluando seriamente cerrar la fábrica y dedicarse exclusivamente a la distribución de zapatillas. Aquello implicaba cambios muy importantes en el día a día de la familia y, sobre todo, cerrar un ciclo de manera mucho más abrupta de lo que Bañato hubiese deseado. En esa encrucijada se encontraba cuando Alejandro, el más chico de sus 3 hijos, tomó la comunión. Durante la fiesta, José comentó este problema en una mesa en la que se encontraban algunos de sus familiares más cercanos y gente de confianza. Entre ellos estaba Fructuoso Álvarez González, aunque nadie lo llamaba por su nombre. Para todos era Cacho. En rigor era el marido de una prima de Alicia, la esposa de Bañato, pero hacía tiempo se había convertido en un amigo del matrimonio con quien habían compartido fiestas familiares y hasta vacaciones. Cuando Bañato contó que estaba a un paso de cerrar su fábrica, Cacho lo frenó. Con su habitual tono extrovertido y arrogante le dijo que lo solucionarían todo al lunes siguiente. Y así fue. Cacho le propuso a José hacer una sociedad e inyectar el dinero suficiente en la fábrica para sacarla a flote. José estaba encantado, parecía que las cosas de pronto se habían acomodado de la mejor manera, pero esa sensación duró solo unas pocas semanas. José se peleó con Cacho y la situación fue escalando a una velocidad imprevista. En tiempos de teléfonos de línea, el de la casa de los Bañato no paraba de sonar. Cacho llamaba diariamente para reclamar la devolución del dinero que había prestado. José atendía y en general la conversación terminaba con insultos. Un día de octubre de 1993, Cacho cambió la estrategia. No llamó a la casa de los Bañato, sino que llamó a la suegra de su ex socio, Norma Calzareta. La mujer, abuela materna de Matías, era muy buena para los números, por lo que Cacho quiso tener una reunión a solas con ella para tratar de solucionar las cosas por las buenas, o al menos eso fue lo que le dijo. Cuando Norma llegó a la casa de Fructuoso, él la esperaba junto a un abogado. Al principio fue amable, pero cuando la mujer se negó a firmar un papel en el que figuraba que la deuda de Bañato era mucho mayor a la real, ya que Cacho decía que le debían $180.000, estalló. Fructuoso no tuvo piedad, comenzó a golpearla y a tirarle del pelo mientras su abogado le aconsejaba que no le pegara en lugares que dejaran marcas. Después la hizo aspirar cocaína a la fuerza. En ese momento, la esposa de Cacho bajó las escaleras y le rogó a su marido que no lastimara a la mujer, pero él le dijo que si no se iba inmediatamente a la habitación, la mataría a ella y a sus propias hijas. La mujer volvió a subir y aprovechó para llamar a José Bañato y avisarle lo que estaba pasando. Mientras tanto, Cacho abusaba sexualmente de Norma. En cuanto llegaron los uniformados, escapó por la terraza. Sin embargo, aquello no fue más que casi un acting de escape, ya que la policía nunca lo buscó realmente. Y es que con el tiempo, los Bañatos sabrían que Cacho tenía saunas, que no eran otra cosa que prostíbulos y lugares donde circulaban las drogas bajo el aval de las fuerzas de seguridad. Todos en la policía conocían y protegían a Fructuoso Álvarez González. En las sucesivas denuncias que haría la familia, los uniformados les darían siempre la misma respuesta: perro que ladra no muerde. Los tiempos que siguieron fueron turbulentos. El teléfono de la casa de los Bañato no paraba de sonar. Como los llamados ocurrían en plena madrugada, optaron por desconectarlo antes de dormir, pero a mediados de los 90 era la única forma de estar conectados, por lo que durante el día volvían a enchufarlo.
Y así, en plenas vacaciones, mientras el matrimonio trabajaba y los chicos se quedaban en casa, Cacho llamaba y con la voz distorsionada y un falso tono triste les decía: «Uy, se murieron». Se quemaron todos. Muchas veces era Alejandro, el menor de los hermanos Bañato, de apenas 9 años, quien levantaba el tubo y escuchaba esa frase estremecedora. «Es el monstruo», le avisaba a sus hermanos y les pasaba el teléfono. De a poco, las amenazas empezaron a formar parte de la vida cotidiana. Para febrero de 1994, Norma se había mudado a la casa de la familia Bañato porque las secuelas del ataque le impedían seguir manteniendo su vida independiente. En la comisaría de Flores, mientras tanto, las denuncias se acumulaban. La familia dejaba constancia de todas y cada una de las veces que Cacho llamaba para presionarlos, pero nunca obtuvieron custodia ni el agresor fue demorado. Y entonces llegó el 16 de febrero. La abuela no estaba en casa porque los Bañato le habían insistido para que se fuera unos días a Mar del Plata con amigas para relajarse un poco y dejar de pensar en ese monstruo, como ya lo llamaban todos. Esa noche, aprovechando los últimos días de vacaciones, Alejandro, el menor, pidió invitar a un amigo a casa, llamado Nicolás Borda, de 11 años. A la madre de Nicolás se le hizo tarde para ir a buscarlo, por lo que el niño se quedó a dormir con los Bañato. Esa noche, Matías fumó un cigarrillo a escondidas y después se durmió escuchando música, pero a las 3:30 de la mañana se despertó de golpe. La noche de verano se había convertido en un auténtico infierno de calor abrasador. La casa se estaba prendiendo fuego. Y si bien todavía las llamas no habían llegado a su habitación, Matías escuchaba a lo lejos los gritos de uno de sus hermanos. Recordó los pasos para una evacuación que había aprendido en un curso de tripulante de a bordo que había hecho poco antes y se agachó para no asfixiarse. Luego abrió la ventana de su cuarto que daba a la calle y ahí vio a un vecino, Norberto Corda, que había sido testigo de todo. «¡Tirate! ¡Prendió fuego la casa!», le gritó el hombre desde la vereda. Matías intentó volver sobre sus pasos y buscar a sus padres, pero una llamarada le cortó el paso en cuanto abrió la puerta del cuarto. Llamarada que le chamuscó las cejas, las pestañas y el pelo. Rápidamente volvió a la ventana mientras el fuego se metía en la habitación y ya podía sentir el calor en su espalda. Cuando miró a la calle para saltar, vio que también había fuego. Y es que Cacho había rociado combustible también en los alrededores de la casa. Era una trampa mortal. Finalmente, Matías trepó a la terraza lindante a su casa y ahí se quedó hasta que llegaron los bomberos. Mientras le colocaban oxígeno, vio que un bombero se asomaba desde la casa y negaba con la cabeza. No había sobrevivientes. A medida que el aire volvía a sus pulmones, los recuerdos los fueron abandonando. El shock lo sumió en la oscuridad total y al día de hoy, en 2025, aún no pudo recuperar los recuerdos de ese mes posterior a la masacre. La abuela supo que algo estaba muy mal cuando llamó a la mañana siguiente y el teléfono de la casa de Flores le daba ocupado una y otra vez y en la fábrica de zapatillas no atendía a nadie. La madre de Nicolás Borda, el amigo de su hermanito, fue a ver a Matías al hospital, le dio un abrazo y le dijo que estaría a su disposición con todo el dolor a cuestas para lo que necesitara. En cambio, la esposa de Cacho nunca apareció, ni esa noche ni en las 3 décadas siguientes. Menos de una semana después de la masacre, Fructuoso Álvarez González, Cacho, fue detenido. Mientras la investigación avanzaba, hubo algunas respuestas. Aunque el fuego había arrasado todo y era muy difícil establecer dónde había comenzado y qué combustibles había utilizado para iniciar el incendio, todo apuntaba que no se había tratado de un material común y accesible. Se cree al día de hoy que Álvarez González roció las inmediaciones y los ingresos a la casa con bidones de algún componente utilizado en guerras químicas, una sustancia como el fósforo blanco que arde de forma instantánea en cuanto entra en contacto con el oxígeno. Eso explicaría el carácter arrasador de ese fuego que en cuestión de minutos dejó a la casa hecha cenizas. Pero ¿cómo pudo Cacho comprar un material tan peligroso que no se vende más que en un mercado negro muy específico? Eso nunca se supo con seguridad. De hecho, muchas de las cosas de este caso escapan a la lógica. El hecho, claro está, tomó por asalto los medios casi al instante. Matías, de a poco, fue recuperando su capacidad de comunicarse y en gran parte fue gracias a su abuela, quien a pesar del dolor que también atravesaba, siempre se mostró fuerte y esperó que él hiciera lo mismo. Su único objetivo en la vida a partir de ese momento, le dijo, era darle una vida lo más normal posible. A los pocos meses el juicio llegó y los medios estuvieron presentes minuto a minuto. Todos
Usted dice ser inocente, ¿quién es el culpable? Creo en la justicia, no lo sé. Si bien Fructuoso Álvarez González insistía en que era inocente, las pruebas eran tan contundentes que fue sentenciado a cadena perpetua. Se retira Fructuoso Álvarez González, este hombre de 36 años que ha sido acusado a cadena perpetua con accesorias, pago de costas, tras la determinación de la justicia por el asesinato de la familia Bañasco ocurrido en el barrio de Flores. En 1996, Matías demandó a Fructuoso. Bueno, la demanda que nosotros le hacemos a Fructuoso Álvarez González es es un cúmulo de cosas, ¿no? Es la vida de cada uno de los integrantes de mi familia que me mató, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos. El daño moral, que es lo más importante de lo que me hizo a mí, ¿no? El dejarme sin toda mi familia y aparte el dejarme sin casa, sin ropa. Yo salí en calzoncillos de la casa, así que me dejó sin nada. Él está condenado a cadena perpetua. ¿Qué sensación tenés vos después de todo esto y ahora con esta presentación de la demanda? ¿Se ha hecho justicia? Sí. Acá la pena máxima es la de 25 años, que a los 20 años con buena conducta sale. Justicia se ha hecho. Creo que es hora de que saquemos una ley un poco más fuerte, ¿no? Creo que no solamente es la masacre de mi casa, hay muchas masacres más que se han producido. Creo que es hora de que saquemos una pena un poco más fuerte, ¿no? Mi planteo es el siguiente: a los 20 años sale por buena conducta. ¿Se puede volver a incorporar a la sociedad así normalmente? O yo qué seguridad tengo que a los 20 años no me vuelva a hacer lo mismo. Ese es mi miedo. Pero bueno, con lo que dicta la ley se hizo justicia, ¿no? Él logró que el caso siempre estuviera presente en los medios de comunicación de Argentina. Así, en 2002, participó en el famoso reality show Gran Hermano en su tercera edición. En ese entonces tenía 24 años y quedó en cuarto lugar tras 124 días de certamen. Ahí contó frente a las cámaras lo que le había pasado sin saber todo lo que le faltaba vivir. Durante varios años, Matías pudo rehacer su vida a su manera. Lo logró, entre otras cosas, porque pensó que Cacho pasaría, efectivamente, el resto de sus días tras las rejas, pero las cosas cambiaron al cumplirse una década. En 2004, Fructuoso pidió ser trasladado a España, ya que tenía esa nacionalidad, y 4 años después de llegar a suelo ibérico, un juez le concedió la libertad. Hasta ese momento, Matías estaba convencido de que el asesino seguía en prisión. En esos 10 años, Matías había completado la carrera de tripulante aéreo y volaba en aviones sin saber que Cacho también lo estaba haciendo. A fines de 2008, Fructuoso decidió volver a Argentina, y es en este momento en el que es demorado en el aeropuerto de Seiza, ya que había una condena en su contra. Pero luego de 48 horas sin obtener respuesta alguna del juez, lo dejaron ingresar al país. A los pocos días, mientras Matías dormía en su casa, el teléfono comenzó a sonar pasadas las 3 de la mañana, el mismo horario del incendio. Atendió, convencido de que le habría salido un vuelo de urgencia, pero lo sorprendió la voz del monstruo del otro lado, ese mismo tono distorsionado que años atrás había vaticinado la muerte de toda su familia. Si esos años habían sido tranquilos para Matías y su abuela, que habían podido recomponer aunque fuera una parte de esa vida que Cacho les había robado, las siguientes 2 décadas fueron tan infernales como la noche del incendio. Nada volvió a ser igual desde esa llamada nocturna que marcó el regreso de Fructuoso Álvarez González. Matías recurrió a los medios lo más pronto que pudo, desempolvando esos contactos que tanto lo habían ayudado a visibilizar su caso en los 90. Así, el apellido Bañato y la masacre de Flores volvieron a ser tema central en diarios, radio y televisión. La situación parecía inexplicable. Un hombre condenado a perpetua había sido liberado en el exterior y regresaba para amenazar de muerte al único sobreviviente de su crimen. Los especialistas explicaron que, en España, los tribunales habían transformado la condena perpetua en una 20 años, que era el equivalente a la máxima de Argentina. Con los 10 que Cacho ya había cumplido en prisión, licuó parte de la pena y obtuvo la libertad. Y es que la justicia española había anotado por error la fecha del crimen en 1990 en vez de 1994, y eso le permitió a Fructuoso ganar 4 años y pedir la libertad condicional. Como para ese momento Matías ya era un joven muy conocido, la justicia lo recibió al instante. De hecho, el mismo juez que por no responder al pedido de migraciones del aeropuerto dejó entrar al asesino múltiple al país, recibió al sobreviviente con amabilidad y la promesa de que pronto todo se resolvería. Pero nada era tan sencillo con Fructuoso. Durante los años en que estuvo prófugo, siguió llamando a Matías, y él debió vivir junto a su abuela, virtualmente preso en su propia casa y con consigna policial constante.
Y hace un año que no, la verdad no tenemos vida. Yo ya estoy cansado, es mucho, ¿me entendés? Es mucho para una, ¿sabes? Me pregunto, digo, ¿por qué tanto, ¿me entendés? ¿Por qué tanto dolor, tanta bronca? No sé, no hay palabras, te digo la verdad, no hay palabras para poder describir todo esto porque es una película de terror. Después de más de 3 años de estar impunemente libre, se logró la orden de captura de Álvarez González, pero nadie sabe dónde está y si se pudo haber fugado del país. El 8 recién ahora piden la orden de captura. Exactamente. Imagínate en todo este tiempo que tranquilamente me podía haber matado a mí, a mi abuela. Y hoy puede estar en otro país tranquilamente también. Y qué sé yo, sí, no sé. Uno ya piensa cualquier cosa, ¿no? Fructuoso recién fue capturado en 2011, escondido en un falso techo en una casa en Tortuguitas. Luego fue trasladado al penal de Seiza, pero no paró de atormentar a Matías. Tras 4 meses de búsqueda, recapturaron al autor de la masacre de Flores, Fructuoso Álvarez González, quien fuera condenado a perpetua por quemar en 1994 la casa de la familia Bañato. Fue arrestado en Tortuguitas hace 10 días. Era intensamente buscado por la justicia tras descubrirse que falseó datos para su excarcelación. En ese momento nos cambiaba la voz y nos hacía ruido, nos decía, uy, están todos muertos, los voy a quemar. Y ahora cuando llamó a mi casa nuevamente era la misma voz, preguntando por mí, por favor, con Matías Bañato, y cuando dije que era yo empezó, estás muerto, te vas a morir como los otros. Les vuelvo a repetir, imagínense que son cosas que desgraciadamente a mí no se me van a borrar nunca más en la vida, ¿no? Yo a raíz de todo esto es cuando yo me acerco a los juzgados a preguntar dónde estaba cumpliendo la prisión perpetua que me habían dicho a mí en el año 95 que iba a cumplir, y ahí es cuando yo me entero de todo esto, que se encontraba libre y que había accedido a una libertad plena en el año 2008. Imagínate que estoy hablando de una persona que fue capaz de prender fuego a una casa con 3 chicos durmiendo. Obviamente que tengo miedo, obviamente que no lo quiero suelto, es una mezcla de sensaciones de miedo y a la vez de, imagínense lo que a mí no me sacó un cajón de manzana, me sacó mi familia entera, me quemó vivo a mi familia entera, entonces no puede ser que este hombre con 15 años haya pagado absolutamente todo lo que causó. Constantemente recibía llamados del asesino, prometiendo que cumpliría su amenaza. Toda su vida quedó en pausa. Se acostumbró, como antes, a la presencia del monstruo, a vivir con un policía en su puerta, a ir a comprar al supermercado con custodia y a dormir con un botón antipánico debajo de la almohada. Cada 6 meses, como en un infinito loop, el asesino presentaba un pedido de libertad condicional que era rechazado por el juez. Matías y su abuela, sin embargo, sabían que eso podía cambiar en cualquier momento y que el asesino recuperaría su libertad. En 2014 se cumplieron 20 años del hecho. Estaba durmiendo. A 20 años, ¿cuál es el recuerdo, Matías? Nada, todo intacto como el primer día. Imagínate que es algo que no se va a ir nunca. Creo que el tiempo lo único que hizo fue enseñarme a convivir con la ausencia y el dolor de la pérdida de ellos, ¿no? Pero está intacto todo esto y creo que a raíz de todo lo difícil que se me hizo por las leyes de nuestro país, más complicado aún, ¿no? Álvarez González fue condenado a prisión perpetua, después por un intercambio estuvo en España, recuperó la libertad y cuando regresa a la Argentina te volvió a llamar con las mismas amenazas que cuando llamaba a tu familia cuando vos tenías 16 años. Exactamente, o sea, fíjate el grado que tiene de psicopatía, que usó el mismo método que hacía en ese momento. Nosotros, si él llamaba a casa, atendía a mis viejos, amenazaba él directamente, pero si atendíamos nosotros, o sea, mis hermanos o yo, él lo que hacía era hacernos ruidos y nos asustaba. Hace 2 años y medio atrás recibo la llamada, atiendo y era la misma voz haciéndome el ruido, diciéndome que me iba a quemar como a los y se otros, confirmó, ¿no?, su cadena perpetua. Cámara de Casación Penal confirmó la prisión perpetua del asesino de mi familia. Tardamos un poco, 20 años, pero bueno, toda esta pesadilla que inició nuevamente hace 3 años cuando lo habían dejado libre y me amenazaba de muerte, bueno, en el día de ayer me confirmaron esto, así que se supone que ahora por unos casi 7 años, calculo, va a estar en 2015 nuevamente pidió salidas transitorias. Este monstruo, como lo llamo, pidió ahora acceder al beneficio de las salidas transitorias. El juez Pérez Arias me comunicó de que él no se los había otorgado el beneficio en base a que en los informes de penitenciaría y demás él no está cumpliendo como para acceder a esto, pero el problema que tiene es que él apeló y al juez no le queda otra que elevar la causa a la nueva Cámara de Casación Penal. Y obviamente se las negaron. Al año siguiente volvió a solicitarlo y también se le fueron rechazadas.
Paz. Lamentablemente vos tenés que seguir apareciendo en los medios y haciendo este trabajo de seguimiento continuo de quién fue el asesino de tus padres y tus hermanos. A 23 años tengo que seguir todos los años, hasta 2 veces por año te diría, prácticamente seguir mendigando justicia para poder vivir tranquilo, ¿no? Que es quizás lo más inexplicable después de semejante masacre, ¿no? Que haya tenido que estar tanto tiempo y todo el tiempo siguiendo atrás a la justicia para no volver a encontrarme en la situación en la que me encontré hace 8 años atrás, que fue enterarme de la libertad de Fructuoso Álvarez González, el asesino de mi familia, a través de una amenaza telefónica que me efectúa en mi domicilio. Lo mismo ocurrió en 2018 con el mismo dictamen y en 2019 se cumplieron 25 años del hecho. En 2020, en plena pandemia, la abuela de Matías falleció. Él, por su lado, intentaba continuar con su vida. De hecho, ya había formado una familia, pero nadie podía saberlo porque si aparecían en los medios, sabía que Cacho iría tras ellos. En noviembre de 2022, Matías recibió un mensaje de un compañero de celda del asesino, que le decía que tenía gente afuera siguiéndole los pasos. Él sintió que las cosas estaban acelerando y que la sombra de Fructuoso Álvarez González volvía a acecharlo, cada vez más cerca que nunca. Pero tan solo un mes después, la historia dio un vuelco. Desde el penal de Seiza, otros internos le escribían a Matías por redes sociales contándole que Fructuoso se había caído en la celda y que habían tenido que operarlo de urgencia para colocarle una prótesis. Mientras fueron pasando las semanas, Matías seguía cada acontecimiento con una angustia renovada. Si Cacho pedía la prisión domiciliaria por problemas de salud, para hacer su recuperación en un lugar más higiénico que la cárcel, tenía todas las chances de conseguirla. Y si volvía a estar libre, ninguna operación lo iba a detener en su promesa de terminar con el último de los Bañato. Sin embargo, se le volvió a negar la excarcelación. Por varios meses, Matías quedó sumido en una incertidumbre que hacía aflorar todo el dolor de tantos años. Pero el 30 de abril de 2023, unos meses después de que Fructuoso haya vuelto a pedir la libertad condicional, murió Fructuoso Álvarez González, el autor de la masacre de Flores. Vos te acordás del caso Bañato. Matías Bañato fue el único que sobrevivió. Este hombre que estás viendo allí en pantalla incendió una casa en la que mató a 5 personas. Fructuoso Álvarez González había muerto. Una sepsis generalizada lo había liquidado en cuestión de horas luego de que introdujera sus propios excrementos en la herida de su operación con el objetivo de empeorar su cuadro y obtener la domiciliaria. Era capaz de todo por cumplir con su misión. Por primera vez en su vida, Matías Bañato pudo dormir en paz y sin el botón antipánico en la mano. Y así, su vida volvió a empezar. Tiempo después decidió celebrar su propia libertad haciendo pública su vida personal. Y me gustaría contarles también que por primera vez lo puedo hacer, que nunca lo hice porque tenía miedo, que durante estos años yo logré formar una familia. Muchas veces me preguntaban si yo había logrado tener una familia y demás, y yo nunca lo dije porque tenía pánico de que él me quite esta nueva familia. Yo estoy en pareja con Nicolás. Nico, que te amo, gracias por acompañarme durante estos años, tanto. Y yo nunca pude compartir con ustedes por miedo a que este monstruo me los quite como a mis viejos y a mis hermanos que están acá, siempre conmigo. Es lo que más hoy quería compartir con ustedes, de que pude lograr tener una familia de vuelta, que ellos siempre van a ser mi familia y van a estar eternamente conmigo en mi corazón. Pero ustedes son parte de mi vida y ustedes no tienen ni idea del dolor que era para mí no poder compartir esto que hoy estoy compartiendo con ustedes, que por fin lo puedo compartir. En 2024 se supo que Juan José Campanella llevará este hecho a la ficción. 30 años después del crimen, la historia de vida de Matías Bañato y la masacre de Flores continúa mostrando hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la justicia decide mirar para otro lado.